Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan a nombre de la Casa del Viaje y de Berenice Lozano. Sean bienvenidos a esta sesión, a esta segunda sesión sobre la ciudad de Delhi. Como les decía el martes, Delhi es una de las ciudades más antiguas de Asia. Es de una antigüedad similar a Jerusalén. En la India dicen que Varanasi es una ciudad más antigua. Es posible, porque no hay datos de del nacimiento y de quién fundó Varanasi. Pero Delhi sabemos a través de la epopeya de este libro maravilloso que es el Mahabharata, que es la historia de la gran guerra de una familia de primos. Dos grupos de primos se enfrentan en una guerra que involucra a toda la India. Como siempre lo he comentado, es una especie de guerra de las galaxias. Y ahí se habla de la fundación de Delhi con el nombre de Indraprastha. El martes platicamos también de, bueno, de los primeros clanes de chauhanes, es decir, grupos de Rajputs de la casta de los kshatriyas, es decir, la casta guerrera de los hindúes, que fueron los chauhanes, los tomaras, hasta que llegaron las invasiones islámicas a partir del año 1000. Después se instaló en el 1206, ahí se instaló el primer sultanato que duró 300 años. Más o menos 5 años después de de que se constituyera, de que se consolidara la conquista de México, México se consolidó, digamos, se consumó la conquista en el año de 1521. Fue cuando eh, quedó derrotado el ejército azteca por los ejércitos de Hernán Cortés. Bueno, 5 años después, en el 1526, llegaron procedentes de Uzbekistán los mogoles. ¿De dónde viene la palabra mogol? Mucha gente, incluso en muchos libros, he visto que los llaman los mongoles. No son mongoles, son más bien de origen turco, pero tienen sangre mongola, de parte de la mamá de el primer conquistador mogol de Delhi. Ella tenía ascendencia que se remonta hasta el Genghis Khan, pero el resto de la familia, del lado paterno, eran de origen turco. Y en la India les empezaron a llamar mongoles, no turcos, e incluso muchas de las familias que quedaron en Delhi y en el norte de la India de los sultanatos, para diferenciarse de los nuevos conquistadores, les llamaban los mogoles o moguls. Ellos venían de Uzbekistán, concretamente de la ciudad de Samarcanda. Samarcanda se encuentra mucho más al norte, aquí no se alcanza a ver, pero más o menos por donde está la flecha, por ahí está Samarcanda. Ellos llegaron, ¿qué les puedo decir? Babur, que fue el primer conquistador
mogol en la India, que llegó a Delhi después de la batalla de Panipat, esta Panipat, donde se llevó a cabo esa guerra en que se enfrentaron los sultanatos con los mogoles. Babur había sido rey por 2 años de Samarcanda. Él estaba enamorado perdidamente de Samarcanda, perdió la ciudad, la volvió a recuperar y cuando la volvió a perder por segunda vez, fue expulsado. Entonces él emigró con su ejército hacia el sur, hacia la India, pero él nunca estuvo satisfecho con la India. Él siempre añoraba su ciudad color turquesa, esa ciudad poética en su nombre y en su estructura, porque Samarcanda es una de las ciudades más bellas de Asia, siempre añoró esa ciudad. Él vivió y murió con la nostalgia clavada en el alma por su ciudad de Samarcanda. Pero él tuvo que seguir su ruta de conquistas, invadió Kabul en Afganistán, donde venció y estableció un palacio. Él cuando, cuando le calaba los calores de la India, de Delhi, por ejemplo, a veces se iba a Kabul porque él se sentía más a gusto en Kabul. El caso es que en esta ciudad que dice Panipat, en ese lugar fue la confrontación de los mogoles con los lodis, con la dinastía, la última dinastía de sultanes. El sultanato de los lodis, el jefe de ellos era Ibrahim Lodi, que se enfrenta con el tremendo ejército de Babur. Y vean este detalle. Los lodis, parte de su, ¿qué les puedo decir? De su ejército y de su fuerza eran los elefantes. El elefante es un animal sumamente noble. Sí se puede amaestrar para convertirlo en un animal de pelea, de batalla, pero con un tronido se asusta. En cambio, el caballo, hagan de cuenta que fue diseñado por, pues por Dios nuestro Señor, como el compañero del hombre, sobre todo para la guerra. El caballo y el hombre se han convertido en centauros. Y cuando llegaron los mogoles a la India, además los mogoles traían artillería turca muy avanzada, muy diferente a la artillería, es decir, a los cañones que utilizaban los lodis. Entonces fueron derrotados en Panipat, conquistaron Delhi, se establecieron en Delhi. Babur de repente escapaba a Kabul, siempre con la añoranza de regresar un día y reconquistar Samarcanda. La vida no le dio para tanto. Tuvo un hijo que se llamó Humayun y podemos decir que realmente el primer mogol, el primer emperador mogol fue Humayun. Él era un hombre sumamente supersticioso. Bueno, este es el Shish Gumbad, es todavía una de las reliquias de la dinastía de los Lodis.
como esta también. Esta es la tumba de Sikander Lodi, otro de los sultanes, y esta se encuentra muy cerca de la tumba de Humayun. Esto está en el jardín de los Lodis, que fue el legado que esta dinastía de sultanes dejó en la India. Aquí está su lápida. Vean la sencillez. Cuando lo comparamos con la tumba del Taj Mahal, la tumba tanto de el Shah Jahan como de Mumtaz, esto es austero totalmente. Todo este es el recinto donde se encuentran estas tumbas. Este es el Mirab que apunta hacia la Meca y es donde hay que dirigir las oraciones. Viendo hacia este Mirab, los musulmanes dirigen sus oraciones porque se indica lo que es la Meca. Estas son monedas de la época de la última dinastía, los Lodis, que coincide con la época de los aztecas, con el último episodio de los emperadores aztecas, Moctezuma Xocoyotzin y Ahuizotl antes que él. Y bueno, aquí tienen al sultán Ibrahim Lodi. Esta es una estampa, una miniatura mogola. Fíjense en este detalle. Los mogoles, aunque eran musulmanes, y el Islam prohíbe la representación de la figura humana, tienen una enorme cantidad de estas miniaturas con episodios de la guerra o de diferentes guerras. Esta es una de estas miniaturas de la época de Akbar. Y aquí tenemos a Babur, el primero de los mogoles. Y este es su libro, el Babur Nama, porque Babur, aunque siempre tuvo la nostalgia y el deseo de volver a Samarcanda, siempre vivió con una especie de tristeza. Él llevaba un diario, unas memorias, que son un libro de una belleza de verdad inigualable. Es un libro que es una obra de arte, cada una de sus páginas. Y él iba anotando todo lo que iba viendo, animales, plantas, paisajes, la gente, todo lo iba anotando y hacía dibujos y pinturas de las aves, sobre todo su catálogo de aves en su Babur Nama es una verdadera obra de arte. Aquí tienen algunas de las páginas del Babur Nama. Como les decía, a los mogoles, el hecho de que el Corán prohíbe la representación del ser humano, la representación gráfica del ser humano, a los mogoles nunca les importó. De hecho, Akbar fundó una escuela de pintura en Agra y en Delhi también. Pero vean, estas son las páginas del Babur Nama. Bueno, aquí tenemos al emperador Humayun. Humayun fue el hijo de Babur, era, les decía, un hombre extremadamente supersticioso.
era dipsómano, casi siempre estaba borracho, consumía mucho drogas y de hecho murió cayéndose de su biblioteca, del tercer piso de su biblioteca, y su esposa le hizo un monumento que es uno de los monumentos más bellos en la India, que es este. Es la tumba de Humayun. Díganme si no es una obra de arte. Es un mausoleo que solamente puede ser rivalizado por el Taj Mahal. Pero esto es monumental. Cuando llega uno desde el arco de entrada, se ve ese conjunto de arcos rematado por todo este cuerpo, también con arcos, y la cúpula, que es como un presagio del Taj Mahal. Yo diría que los dos grandes tumbas, los dos grandes monumentos en la historia del arte mogol es el Taj Mahal y la tumba de Humayun. Es actualmente patrimonio de la humanidad, igual que el Taj Mahal, pero además este juego de mármoles rojos, ¿verdad? Con mármol blanco, que le da un juego al dibujo de la fachada, de las cuatro fachadas, porque los monumentos, los mausoleos musulmanes, igual que sus mezquitas, siempre tienen un plano cuadrangular y son iguales por los cuatro lados que lo vean. Y lo pueden apreciar desde la vista de un helicóptero y vean cómo el jardín es simétrico. Es, son cuatro lados. Cada trozo de jardín está dividido en cuatro partes, ya que el paraíso tiene cuatro secciones, el paraíso musulmán. Se puede subir, aquí está la entrada a la subida, aquí se puede ver el hueco por donde está la escalinata y se puede entrar para que lo vean en el interior. Este es Humayun y su esposa Gulbadan, que siempre lo acompañó, fue una gran mujer, fue, ¿qué les puedo decir? Fue la gran consejera para Akbar. Ella vivió muchos años y a su hijo lo, lo guió, lo ayudó, lo apoyó, ya que no tuvo Akbar el apoyo del padre porque murió pues siendo muy niño, Akbar el Grande. Este es Gulbadan, de la cual dice la leyenda que era una mujer no solo sabia y culta, sino una mujer muy hermosa. Este es el interior de la tumba de Humayun. Sigue siendo austera la tumba en sí. El interior ya es más decorado. Es muy imponente. Y curiosamente no hay tanta gente. Casi siempre que lo he visitado, hay muy poca gente. Entonces se puede apreciar en todas sus esquinas. Es una planta octagonal. Pueden ver la cúpula del, de la tumba de Humayun. Y bueno, pues les quiero mostrar la biblioteca. Él se cayó desde el tercer piso.
Él entraba a su biblioteca, buscaba el libro que quería leer y se subía a este kiosco para tener una vista del paisaje mientras leía. Yo me imagino que en el momento que se para totalmente borracho, perdió piso, se cayó y se mató. Aquí podemos ver una, les iba a decir una fotografía. No, no es una fotografía, es una miniatura con un dibujo representando a Akbar. Akbar, el hijo de Humayun, entrenando, amaestrando a un elefante. Los mogoles utilizaron los elefantes para la guerra, pero nunca los utilizaron realmente como armas. Era simple una herramienta intimidatoria, porque ver un elefante que viene corriendo hacia uno, pues es como sentir que se nos viene un caterpillar. Es muy, muy aterrador. Y se los digo por experiencia. En una ocasión en África, andábamos con el grupo, salimos a caminar afuera de las chozas y había dos elefantes a relativa distancia, como a pie, y como siempre siente uno que el elefante es un animal muy buena onda, nos acercamos y de repente uno de ellos le abre las orejas, suelta uno de esos trompetazos y se viene hacia nosotros. Hagan de cuenta que se nos venía el Himalaya encima. Y no, nada más lo hizo para intimidarnos. Todos salimos corriendo y ya cuando volteamos, el elefante ya se había regresado, pero qué susto, ¿no? Entonces, sí, es un animal muy impresionante, pero no es un buen guerrero. El caballo no se arredra ante los truenos de los cañones y está vamos, dispuesto a la guerra con toda la gallardía y nunca se asusta. El elefante es mucho más tímido en ese sentido, más nervioso. Y tenemos Akbar el Grande. Akbar fue el más grande de todos los emperadores que ha tenido la India. Ha sido uno de los grandes gobernantes, no nada más en la historia de Asia, casi podríamos decir en la historia del mundo. Fue un hombre iletrado porque nació. Esto es algo que les quería decir. Su mamá, Gulbadan, estaba embarazada de Akbar cuando hubo una invasión de Sher Shah que venía desde Persia y de Afganistán, invadió la India, derrotó a Humayun, a pesar de que Humayun tenía un ejército más poderoso, pero como era supersticioso, él vio, de acuerdo a las estrellas y a los dados y a las profecías de sus asistentes, eh, le indicaron que no era momento adecuado para un enfrentamiento bélico. Entonces se esperó y le dio toda la oportunidad al ejército de Sher Shah de invadir, huyó, logró huir, no lo mataron. Humayun anduvo peregrinando durante 15 años. El niño no conoció a su padre. Nació y fue guiado por Abu Fasal, que era, ¿qué les puedo decir? Pues fue como al que eh, aquí me dice que el host ya me escuchan, ¿verdad? Porque aparentemente se fue el sonido. Bueno, les estaba diciendo, anduvo huyendo y él, sin papá,
viviendo en el desierto, emigrando de tienda en tienda por los caminos, pues nunca aprendió a leer ni a escribir. Cuando llegó al trono tenía 13 años. Fue todavía ayudado por un rector, ¿verdad?, que lo condujo hasta que cumplió 18. Entonces se deshizo de su preceptor y empezó a gobernar él solo a la edad de 18 años y gobernó la India durante 50 años, unificó la India, era un extraordinario administrador, un extraordinario y valiente guerrero, expandió el imperio, liberó del impuesto que tenían que pagar los hindúes, simplemente por el hecho de tener una religión diferente al Islam. Los hindúes tenían que pagar un impuesto. Es como si, que les dijera, algo similar a que el presidente de Estados Unidos, nada más por el hecho de ser mexicanos, nos cobrara un impuesto. Algo equivalente. Entonces, el Humayun Akbar el Grande liberó a todos los hindúes de ese impuesto, y aunque nunca aprendió a leer y escribir, fomentó las artes y la cultura, mandó traducir, por ejemplo, el Mahabharata. El traductor del Mahabharata, que era un hombre, un intelectual, pero era fanático musulmán, pedía perdón a Alá todos los días cuando se ponía a traducir esa obra pagana, esa obra de infieles. Pedía perdón y seguía con su traducción de acuerdo a lo que le había ordenado el emperador. Él, Akbar, tuvo se habla de que tuvo como 300 concubinas, que era algo muy común en esa época, pero su harem era casi de 5,000 muchachas. Muchas eran ayudantes y eh, damas de compañía de las concubinas, y pues siempre había las favoritas. Además, él creó bibliotecas, y una de sus pasiones, además de las mujeres y de la guerra, porque como todos los emperadores y sultanes musulmanes, bueno, como todos los personajes, los grandes personajes de la historia humana, es increíble que la historia humana es la historia de las guerras que se han llevado a cabo. Hay poco que platicar de los grandes periodos de paz, que además son pocos. Siempre que hablamos de historia, hablamos de las guerras. Y la historia de Akbar no es diferente, es una historia de guerras. Fue un gran militar, invencible. De repente hacía hazañas que sorprendía a su enemigo. Hubo una revuelta en Gujarat, a más de 1,000 kilómetros de Agra, donde estaba él en ese momento, en su palacio en Fatehpur Sikri. Se entera de la revuelta y organiza a su ejército de un día para otro, y en una campaña forzada llegan en pocos días. En Gujarat no se lo esperaban. Los pescó de sorpresa, arrasó con estos invasores, con estos rebeldes, y regresó a, a Agra victorioso como siempre. Pero además de su amor por la cultura, de su respeto a las religiones, él quiso integrar en una sola las religiones
de las religiones del mundo. Él quería unificar el cristianismo con el budismo, con la religión judía, con el islam y con el hinduismo. Y de hecho se apoyó en dos sacerdotes jesuitas que fueron desde Portugal hasta la India para asistirlo, para ayudarle, y estuvieron varios años ahí, el padre Aquaviva y el padre Montserrat. De hecho, el padre Montserrat fue tutor de su hijo Jahangir y reunía a gente para discutir, porque él quería ver la forma de unir en una todas las religiones del mundo. En este lugar precisamente, aquí era donde se reunían para discutir de religión. Aquí lo tenemos, el emperador Akbar hablando con un sabio, un rishi sabio, discutiendo religión al pie del capitel de loto. Y tienen el capitel de loto. Esto no está en Delhi, esto se ve en Fatehpur Sikri, pero pues para que lo vean porque es parte de las obras maestras de Akbar. Esta es su ciudad donde él vivió cuando estaba cerca de Agra, en Fatehpur Sikri. Cuando estaba en Delhi, él vivía en el palacio en el fuerte de Delhi. Esta es la puerta de la victoria que se erigió después de esa campaña que Akbar realizó contra Gujarat. Esta que les conté de que en unos cuantos días llegó a 1000 kilómetros de distancia y detuvo la revuelta, venció al enemigo y se construyó como un monumento a la victoria esta puerta. Así se llama la Puerta de la Victoria en Fatehpur Sikri. Aquí tienen la tumba de Akbar. Esta es la entrada al recinto de la tumba y esto es la tumba de Akbar, que no la construyó él. Él la empezó a construir, pero yo creo que no estaba en sus planes morirse, porque pues él nunca la continuó y la terminó su hijo Jahangir. Aquí estamos de nuevo en Delhi. Esta es el fuerte rojo de Delhi, que es la fortaleza más grande de la India. En una época fue la fortaleza más grande del mundo. Esta es la puerta de Lahore. Es un monstruo de fortaleza. Estos arcos corresponden a lo que es el pabellón de la audiencia pública. Este lo construyó el nieto de Akbar, que fue el Shah Jahan, el mismo que construyó el Taj Mahal. Pero este lo construyó en Delhi, porque él vivió mucho tiempo y pasó mucho tiempo, de hecho más tiempo en Delhi que en Agra, el Shah Jahan. Y acá al fondo se ve el nicho donde estaba el trono, donde se colocó el famoso trono de pavo real. Este es el pabellón de la audiencia pública. Aquí recibía a la gente. Claro, esta gente que iba a hacer peticiones era gente filtrada, no podía entrar cualquiera. Tenían que hacer una solicitud, tenía que ser evaluada por los consejeros y bueno, pues muchas de estas solicitudes tenían que venir acompañadas de una donación, no para el emperador, sino para los consejeros,
para que les autorizaran entrar y aquí podían hacer la petición al emperador. Estos son las alcobas en los recintos privados del Shah Jahan. Estos dibujos que vemos, casi todos, es simplemente el hueco que estuvo incrustado con piedras semipreciosas. Toda la incuria y la gente que quiere llevarse un souvenir o simplemente el robo, las han sacado porque es fácil desprender la piedra que está incrustada en el mármol, pues llevársela como souvenir, y eso es pues, un acto de barbarie en esta ala de las alcobas privadas del Shah Jahan. Aquí tienen su pabellón de la audiencia privada. Aquí el Shah Jahan es el que construyó el Taj Mahal y el que extendió toda el área del Fuerte Rojo. Y él aquí recibía a sus ministros y a los embajadores. Esta es la entrada al Fuerte Rojo. Se las muestro porque está lleno de souvenirs, todo es para turistas y algunas de ellas son más baratas que muchas de las tiendas a las que nos llevan los guías. Normalmente los guías, cuando cruzamos este pasillo lleno de tienditas, nos dicen, no, no compren, aquí es muy caro. Después los llevamos nosotros a donde les dan más barato. En otras palabras, a donde les dan comisión. Todo esto es parte del Fuerte Rojo. Esta es otra de las entradas. Esta se llama la Puerta de Lahore. Este es el vestíbulo de sus habitaciones, de las habitaciones privadas del Shah Jahan. Salimos del fuerte y acá se nota uno de los minaretes y esta es una de las entradas de la mezquita del Viernes y todo el exterior son tiendas, souvenirs. Esta tiendita, que por cierto yo la recuerdo de mi último viaje y bueno, yo creo que siempre he estado ahí porque, y ahí venden figuras de deidades hindúes. No es nada de arte musulmán, a pesar de que la mezquita es un recinto musulmán al que podemos entrar. De hecho, entramos, a las mujeres las cubren con un caftán, los hombres pueden entrar como quieran, y aquí estamos en el interior de la mezquita del Viernes, construida por el Shah Jahan, el mismo que construyó el Taj Mahal, y es la mezquita más grande de Delhi, la segunda mezquita más grande de la India. Y yo diría la mezquita más bella de, de la India. Proporcionalmente, sus minaretes, sus cúpulas, están muy armónicas, con ese buen gusto que caracterizaba todo lo que hacía el Shah Jahan. Esta es la mezquita en día de fiesta, que pueden entrar los no musulmanes. No está prohibida la entrada. Bueno, aquí tienen otra foto con las consabidas palomas.
Esta se llama la avenida de bueno, no es la avenida, es todo el bazar que está adyacente a la avenida de Chandni Chowk. Chandni Chowk quiere decir la avenida del claro de luna. En su tiempo, cuando el Shah Jahan la construyó, con pisos de mármol, con una fuente en el centro, un espejo de agua que recorría toda la avenida y con surtidores, fuentes cuyos surtidores eran de plata. Y los europeos que llegaban y veían esta avenida decían, es que esto es de cuento, es milunanochesco. Nunca hemos soñado con algo tan excelso. La avenida de Chandni Chowk, la avenida central donde desembocan estas callecitas, en la actualidad es una extensión de estas callecitas. Todo esto es un enorme bazar. Vean nada más los cordones de luz, los cables de luz. Yo creo que ni una telaraña sería capaz de, de orientarse por esta maraña. Vean nada más todas las tiendas. Ahora, algo increíble, bueno, cuando hacemos la visita en nuestros viajes, no lo tomen como propaganda, por favor, pero siempre les incluimos en la casa del viaje un paseo en tuk-tuk, en estas, no es tuk-tuk, es en una, ¿cómo les llaman? Es en un rickshaw que va tirando en una bicicleta o a veces a pie, un muchacho, un joven, va tirando el carrito que soporta 2 personas para hacer el recorrido por este laberinto de calles. Van a ver las tiendas más inverosímiles, tiendas de ropa que normalmente nunca se detiene la gente, los turistas, a comprar, pero si se atreven, pueden hacerlo y van a encontrar cosas de ropa, telas, saris, saris de seda, a la cuarta parte del precio que las tiendas de los hoteles, o hasta más barato. Van a encontrar, por ejemplo, farmacias ayurvédicas, tiendas de eh, instrumentos musicales, papelerías. Ahí todavía se encuentra la perfumería más antigua de la India, de Yarimal. Es una cosa impresionante. Es una tienda vieja, desvencijada. Eh, Siempre la sensación desde que yo la conozco es que la siguiente vez que vaya ya no va a existir, se va a ver colapsado. Pues no, sigue en pie, como sigue en pie todo esto. Y van a encontrar, por ejemplo, jabones con diferentes perfumes y un montón de frasquitos con esencias de perfumes, y ahí les preparan los perfumes por pedido. La tienda de Yarimal. Todo esto es parte de estos bazares del Chandni Chowk. Este recorrido es fascinante.
lo que van a encontrar, lo que van a ver. Y la ventaja de del Chandni Chowk es que de un lado está este bazar y del otro lado está el bazar de comida y de especias, que es otra aventura fascinante. Y hay tiendas de té donde van a encontrar una variedad de tés de diferentes partes de la India. Ahí, por supuesto, está el famosísimo té de Darjeeling, pero de diferentes calidades. No me acuerdo si es las hojas más tiernas o determinado tipo de hojas las que dan el té más aromático. Pero hay algunas bolsitas de té que le venden que son objeto de lujo, porque son caras, se las venden en $30, por ejemplo. Bueno, pues todas estas son las chacharerías que hay en este viejo Delhi, porque así se le llama el viejo Delhi o Shahjahanabad, porque era la ciudad que fundó el Shah Jahan. Y en la actualidad es el mercado más grande de la India. Lo que a veces sucede, muchos de los turistas le tienen miedo a meterse aquí, se engentan por la cantidad de gente, por un lado, y les entra una inseguridad, no nos van a robar, nos van a tomar el pelo. La gente es muy tranquila, la gente es pacífica, y si van acompañados del guía, que va a tratar de disuadirlos a que no vayan, ¿verdad? Porque él los quiere llevar a la tienda donde le dan comisión. Esto es no nada más India, sino esto es universal. El comprar en la calle eh, no, no está fomentado por ningún guía, ni en Italia, ni en España, y bueno, en los países árabes, ni en la India. Yo sí les recomiendo, vayan en grupos, ¿verdad? En grupos de 2 o 3, métanse al bazar, exploren, pregunten precios. Espérenme, antes de que nos perdamos, aquí estábamos. Bueno, esta es la restauración que se está haciendo con la avenida principal de Chandni Chowk, porque antes era de verdad un caos como la callecita que vimos antes. Ahora lo están limpiando y quieren hacer una avenida digna, por lo menos digna del nombre. Imagínense llegar a la avenida del Claro de Luna y ver ahí ese mercado espeluznante, pues como que no es muy atractivo. Vean, esta es una tienda que lleva el nombre de Chandni Chowk. Dios mío, ya se volvió lo que está el Chandni Chowk. Ahora estamos en Nueva Delhi y esta es la Plaza Connaught. Es una plaza circular llena de tiendas donde también pueden encontrar, ¿qué le pasó? Se volvió loca la computadora. Algo espantoso ha sucedido. Espérenme un segundo. Bueno, esta es la Plaza Connaught. Todo está lleno de tiendas. Estos que ven aquí son los tuk-tuks.
y hay tiendas y restaurantes, y es lo que marca el centro de Nueva Delhi. Esta es la Nueva Delhi diseñada por Lutyens, el arquitecto inglés que diseñó, digamos, su obra cumbre fue Nueva Delhi. Esta es la tumba de Zafar Jung, está ya en Nueva Delhi. Este es el Gurudwara. Gurudwara quiere decir un templo sikh al que pueden entrar, únicamente hay que cubrirse el cabello, tanto hombres como mujeres, y vale la pena, a menos que en el itinerario que tengan a la India estén visitando el templo dorado de Amritsar, pero en el caso de Delhi, con que visiten este Gurudwara es suficiente para que vean un hermoso templo sikh. Los sikhs son esta religión que utilizan el turbante siempre, que nunca se cortan el cabello, que tienen la orden de la calza, y son 5 mandatos que les llaman la kanga, la cacha, la quecha, el kirpan, y el otro no me acuerdo, pero son 5, y son el no cortarse el cabello, el peine con el que se alisan el cabello para tenerlo en orden, la, un brazalete que les recuerda su religión y que les recuerda su vínculo con Dios. Es una especie como de recordatorio, como los musulmanes que recuerdan 5 veces al día, Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. El brazalete es como un recordatorio de que ellos son sikhs. Y el kirpan, que es el cuchillo, el puñal, y unos shorts que utilizan, que es como una tradición guerrera. Esto se adquirió cuando los sikhs dejaron de ser una secta pacifista y se convirtieron en una hermandad guerrera, después de que el emperador Aurangzeb, el último de los mogoles, hiciera una matanza con uno de los gurúes, que son los maestros de los sikhs, y que lo cortó en 4 pedazos y los colgó en las 4 puertas de Delhi. A partir de ese momento, ellos hicieron el juramento de la calza. Este es el Museo Nacional de Delhi, que es interesantísimo por todas las antigüedades, las piezas que tiene. Otro museo, cuando se tiene tiempo, y que es sorprendente, es el Museo de Arte Moderno. Uno piensa en el arte moderno como algo exclusivamente de Europa, pero hay que ver los nuevos artistas que han emergido en la India. Es impresionante todo el arte que está produciendo este país, que son naturalmente talentosos. Es un país de artistas y de poetas. Yo creo que ningún país ha escrito tanta poesía. Bueno, Japón es otro país de poetas, y la India. Es impresionante la cantidad de poesía en diferentes idiomas que se ha escrito en la India, y en la actualidad
todo el arte moderno que se está desarrollando y que se está produciendo es maravilloso. Bueno, esta es la puerta, el Arco de la India, que remata la avenida de el Rajpath. El Rajpath es como la avenida del rey. El corazón de Nueva Delhi, podríamos decir, es este arco. Nueva Delhi fue fundada en la Plaza Connaught, que es esa plaza comercial con como portales que les mostré hace un momento. Pero si quieren ver la Nueva Delhi imperial, ¿verdad? La ciudad que fue en su momento el orgullo del imperio británico en el mundo, que era su ciudad, la joya de la corona, es es el, todo el nuevo Delhi construido a partir de este arco, de esta puerta monumental, y ahí están todos los edificios de las secretarías, la residencia del presidente, y ahí vamos a ver lo que es la nueva Delhi de Lothians, como le han llamado, que estuvo a partir de los años 20 del siglo pasado, fue cuando se abrió y fue así como un acontecimiento mundial, porque nunca se había construido una ciudad tan maravillosa, tan bella, tan armónica, imponente. Ahí tienen el edificio, la residencia presidencial. A un lado se pueden ver los edificios de diferentes secretarías de gobierno. Este es el secretariado, que también es es la oficina de relaciones exteriores. Todo esto fue construido por los británicos y actualmente son las oficinas del gobierno de la India. Aquí pueden ver otro fragmento durante un desfile. Son muy imponentes los desfiles en la India. A veces pasa los ejércitos con elefantes, después todos los soldados de a caballo, en fin, muestra de armamento, como son los desfiles. Pero este tiene un exotismo y un colorido muy de la India. Este es el secretariado, una vista del Rajpath al fondo con la casa presidencial. Esto es con la iluminación durante el Día de la República. Y este es el templo de Akshardham. Es un templo muy nuevo, se construyó ya en este siglo, en la primera década de este siglo. Es enorme el templo y es un templo más o menos cuyo culto integra muchas de las religiones, no hace discriminación de nadie. Aquí puede venir a rezar quien sea, lo mismo que en el templo Bahá'í. Pueden ver aquí un friso de elefantes para que tengan una idea. Todos estos elefantes son de tamaño natural y esto les da idea y les da la escala del tamaño de este templo de Akshardham. Es un templo nuevo y es el más grande templo que hay en Delhi. Y hay que incluirlo en la visita.
perdón. Este es el templo de Akshardham de noche. Y esta maravilla, esta joya, es el templo del loto, del culto Bahá'í. Es uno de los edificios más bellos. Como edificio moderno, a mí se me hace el más bello edificio moderno que hay en Delhi. Es como una flor de loto que se está abriendo, y así se llama, el pabellón de loto, y es del culto Bahá'í. Y con este tuk-tuk terminamos nuestro recorrido y les muestro el tuk-tuk. No es en sí el tuk-tuk lo más imponente, pero siempre que vayan a Delhi o a cualquier ciudad de la India, por lo menos un viaje, háganlo en tuk-tuk. Es como acercarse a la respiración de la ciudad. En vez de verla desde un vidrio totalmente protegidos por el autobús, salen y aquí se siente casi la banqueta, el ruido de las calles y el mismo ruido del tuk-tuk, cuyo nombre viene por el ruido que hacen. Va haciendo tuk-tuk-tuk y con eso se puede recorrer y se pueden meter a las calles más estrechas y va a ser una experiencia inolvidable. Pues les agradezco a nombre de la Casa del Viaje y de Berenice Lozano su presencia en este recorrido que hicimos por Delhi. Los esperamos la semana entrante, que vamos a explorar una de las ciudades más estrujantes, más conmovedoras y con más historia del mundo, que es la ciudad de Varanasi. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Raúl. Agradecemos a todos, como siempre, su amable atención y pedimos, por favor, permanecer con sus micrófonos y videos apagados para que no se genere interferencia. Las preguntas pueden realizarlas en este momento, por favor, a través del chat.